Muy bien, permítame prender esto para iniciar la clase. Primero que todo, de nuevo le doy la bienvenida a la iglesia. Estamos haciendo el estudio de lo que es el reino venidero. Este es un estudio de la escatología, así se conoce pues teológicamente, que tiene que ver con los eventos del porvenir. Principalmente estamos viendo el asunto del reino venidero. Y dentro del estudio estamos viendo cómo hay dentro del campo de la cristiandad personas que dicen que el milenio no va a venir. Y esto es algo que es muy interesante porque nosotros sabemos que Dios ha preparado las cosas de tal manera que Él va a venir a gobernar el mundo entero desde su trono en Israel. Dios tiene pactos incondicionados con el pueblo de Israel que va a cumplir al pie de la letra, y nosotros sabemos también que la iglesia ha sido insertada en este programa divino como el segundo rebaño de Dios, pero que ahora somos nosotros los que tenemos la vanguardia para diseminar el evangelio de la salvación, puesto que el pueblo judío pues ha rechazado a su propio Mesías. Pero no todo el pueblo judío lo ha rechazado. Quiero que sepan que hay millones de judíos que son creyentes en el Mesías, creyentes en el Señor Jesucristo. Lo que pasa es que donde existe el sionismo muy fuerte, entonces debido a esa conglomeración de personas que tienen una manera de pensar, pues no lo aceptan. Estamos hablando del Mesías judío, o sea, porque es de la familia de David, que era una de las cosas que habían sido predichas en el Antiguo Testamento. O sea que algo muy interesante que sucede, pero ahora en el transcurso de la era de la iglesia, nosotros como iglesia presentamos ese evangelio y somos nosotros entonces los que estamos dando la información para que aún el mismo pueblo judío se dé cuenta de que su Mesías vive, su Mesías es el que está en el cielo en estos momentos y que va a regresar a gobernar. Ahora, dentro de la iglesia está este asunto de lo que se conoce como la hermenéutica complementaria, que es presentada por el campo de aquellas personas que están en el asunto en el asunto amilenario, pues no creen que va a existir un milenio, que ya Dios está gobernando, que el Señor Jesucristo está gobernando desde el cielo toda la tierra. Y nosotros hemos visto versículo tras versículo tras versículo que es utilizado por ese campo, haciendo uso pues ellos de la hermenéutica complementaria, y cada uno de ellos, uno por uno, lo hemos desmantelado. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Porque es importante que nosotros como embajadores de Cristo sepamos qué es lo que sucede dentro de la cristiandad. Porque hay muchas personas que si no saben esto, entonces son desviadas y pensando que ya el reino está vigente y por eso pues no tienes que estar pensando en lo que va a pasar en el futuro, y de esa manera te roba la segunda herencia a Satanás. ¿Okay? Y lo hace dentro de la misma iglesia. Hemos visto pues las parábolas de nuestro Señor Jesucristo que hablan de la levadura que leuda toda la masa. O sea, todas esas parábolas que Él dio hablan del hecho de que en los tiempos finales aún más y más se va a infiltrar el sistema cósmico con el asunto de la dialéctica que hemos visto. Hoy en día nosotros le llamamos dialéctica. Ayer estuvimos estudiando el tema con otro nombre, el sincretismo, que nuestro Señor mismo les dice al pueblo de Israel que Él no quería que ellos se unieran con los sistemas paganos, porque una vez que entraban destruían todo el sistema, destruían todo ese amor que quiere Dios de nuestro corazón hacia Él. Entonces, de nuevo, permítanme ponerles a ustedes en la pantalla lo que es la hermenéutica complementaria, porque ese es uno de los grandes puntos que nosotros tenemos que entender. La hermenéutica complementaria no es como la sana hermenéutica histórica gramatical, ¿okay? Y literal, sino que esta hermenéutica complementaria deja abierta la revelación bíblica acerca de los eventos del porvenir. O sea, la Biblia no se ha cerrado. Dios le ha dado información adicional a ciertas personas que están superdotadas o que han sido elegidas por Dios para que ellos reciban esta información, y son ellos los que pueden interpretar lo que está ocurriendo. Ustedes se dan cuenta que eso abre una caja de Pandora, porque se vuelve la iglesia política cuando entra la levadura, y con la política ellos manipulan todos los asuntos eclesiásticos. Y nosotros tenemos que estar al tanto de que eso no puede ser así. Entonces, aquí ustedes pueden ver que deja abierta la revelación bíblica acerca de los eventos del porvenir, permitiendo de esa manera que se le agreguen significados sutiles a ciertos versículos del Nuevo Testamento que no concuerdan con la revelación otorgada en el Antiguo Testamento, y que conducen a la alegorización de la evidencia presentada en muchos de los capítulos escatológicos de la Biblia.
¿okay? Y son sutiles, la sutileza es tremenda porque las personas que proponen esto son personas muy inteligentes, no son tontos, son personas que están bien, que entienden bien el asunto y que han estudiado. Lo que pasa es que de una forma u otra pues se apegan a ese sistema, pero lo que estamos haciendo aquí en esta iglesia en particular es de nuevo desmantelando ese asunto. Estamos viendo cada versículo que ellos utilizan y lo estamos presentando a la luz del Evangelio y en coordinación con todos los otros versículos bíblicos que tienen que ver con el pensamiento cristiano del porvenir. Entonces la hermenéutica complementaria también es utilizada por los teólogos que se encuentran en este campo de la teología del reino ahora. Y primero, número uno, son 3 puntos que les quiero dar en esto. Uno, pretenden presentar el reino davídico como funcionando ahora desde el cielo en una forma espiritualizada. Número 2, no hacen distinción entre Israel y la iglesia. Esa es una fórmula para la persecución del judío, quiero que sepan. Y eso ha ocurrido dentro de la iglesia grande. ¿Okay? Cuando hablamos de la iglesia grande, de la iglesia católica, que católica quiere decir universal, pero se han poseído ese nombre para decir que ellos son los únicos que existen, pero no es así. Ellos abrazan esa teología y no hacen diferencia entre Israel y la iglesia, y eso causa persecución al judío, señoras y señores, que es antisemitismo y que es satánico 100%, que viene del campo de Satanás. Y tercero, asevera que el motivo primordial por el cual creó al hombre es para salvarlo, no para glorificar a Dios. Y todo ese enfoque de la hermenéutica complementaria carece de soporte en el Nuevo Testamento. Y hemos estado viendo todos esos versículos bíblicos que tienen que ver con los evangelios, con el libro de los Hechos y con las epístolas del apóstol Pablo. ¿Okay? Ahora estamos viendo uno más, que es Colosenses 4:11, escrito por el apóstol Pablo. Otro de los textos que es consistentemente empleado por los teólogos del reino ahora es este de Colosenses 4:11, que les presento aquí en la pantalla para que ustedes se den cuenta de lo que les estoy diciendo. No. Ay, caramba, yo lo borré, me recuerdo que lo borré. Pero bueno, de todas maneras yo se lo leo, simplemente dice lo siguiente. Y Jesús, llamado justo, este no es Jesucristo, ¿verdad? Ellos son los únicos de la circuncisión que son colaboradores conmigo en el reino de Dios y que me han servido de consuelo. Okay, ahí tienen ustedes lo que él está diciendo. Y aquí la lógica de los teólogos del reino ahora es que Pablo se está refiriendo a sus compañeros de trabajo, o sea, sus colaboradores. Esa palabra colaborador, a veces yo escuchaba la palabra, se utiliza muy bien en Colombia con el significado correcto, pero en Venezuela no tenía ese significado. Entonces a mí me costó un poquito, tuve que abrir la palabra en dos para verle el significado correcto, y es colaboradores. Colaborar quiere decir laborar juntamente con. Y eso es precisamente lo que es. Está buscando otra palabra. Pero bueno, estos son sus colaboradores del reino de Dios. Entonces ellos deben de estar trabajando en conjunto para establecer en la edad presente el reino de Dios sobre la tierra. Eso es lo que ellos proponen. Les estoy hablando del punto de vista de la teología del reino ahora. Sin embargo, pues en la expresión colaboradores conmigo en el reino de Dios no hay un verbo. Y la palabra griega traducida en el español es la preposición eis, E-I-S. Y debido a que un verbo no identifica definitivamente el periodo de tiempo del reino, la palabra reino debe ser leída en armonía con la mayor parte de los pasajes en los escritos del apóstol Pablo, en el cual le utiliza la misma fórmula, que ponen al reino exclusivamente en el futuro y no ahora de una forma alegorizada desde el cielo. ¿Okay? Recuerden, miren, Jesucristo es imposible que Él esté gobernando el mundo porque ustedes se dan cuenta que el mundo es un desastre. ¿Cierto? Él dice que Él va a gobernar con vara de hierro y eso no está ocurriendo en esos momentos. O sea que alegorizar que Él está haciendo eso no tiene que ver nada con el asunto. Les leí en esa ocasión a 1 Corintios 6, 9 al 10, 1 Corintios 15, 24, 1 Corintios 15, 50, Gálatas 5, 21, Efesios 5, 5, Segunda de Tesalonicenses 1, 5, Segunda de Timoteo 4, 1, Segunda de Timoteo 4, 18. O sea que hay una preponderancia de evidencia interesante que desmiente la posición que ellos toman acerca de ese versículo, porque el uso natural de Pablo se encuentra en todos estos versículos. Entonces tenemos que él no está hablando de un reino que está llevándose a cabo en estos momentos desde el cielo, sino que va a ser algo que se va a establecer en la faz de la tierra posteriormente, después de la venida del Señor Jesucristo por segunda vez. Y también yo les he citado muchas veces a Alva J. McClain.
Él lo explica de la siguiente manera. La preposición griega que tenemos aquí es eis, E-I-S. Yo les he hablado a ustedes de la exégesis, E-X, ¿verdad? Que quiere ser de adentro para afuera. Y les he hablado de eiségesis, utilizando este prefijo que quiere decir de afuera para adentro, que es el mismo prefijo, es la misma palabra. Y entonces, la preposición griega que tenemos aquí es eis, y por eso el pasaje debe ser leído en armonía con la idea de un reino futuro, hacia el cual la meta gloriosa de cada colaborador de la iglesia se ha dirigido. Pues. Entonces, el doctor George N. H. Peters observa similarmente que solamente hay un reino y los creyentes llegan a ser herederos de este reino. Está hablando del hecho de que, miren, en el momento que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, ya somos herederos del reino. En el instante que tú creíste en el Señor Jesucristo. Esa es parte del paquete de protección que tienes. Pero la segunda herencia, que es la posición que nosotros tenemos en ese gobierno, va a ser de acuerdo a nuestra colaboración. ¿Me explico? Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, aquí vemos que los apóstoles se representan a sí mismos como colaboradores que laboran por el mismo reino que vendrá en el futuro. Estamos laborando porque nosotros sabemos que la labor de nosotros es toda espiritual y es toda orquestada desde el cielo. No es natural, es espiritual. Toda tiene que ser espiritual. Y toda tiene que ser en amor también. O sea, no se puede hacer una separada de la otra. Pues bien, entonces ahora ya con eso terminamos de ver ese otro versículo que utiliza el campo de la teología del reino ahora de los escritos del apóstol Pablo. Ahora lo que quiero hacer es ver este asunto porque ellos también utilizan las cartas generales y el Apocalipsis para respaldar su posición de que el Señor Jesucristo está gobernando desde su trono en el cielo al lado del Padre. ¿Okay? Entonces aquí viene más información del reino y las cartas generales. Ya hemos estudiado los textos típicos del Nuevo Testamento que se encuentran en los Evangelios, en el libro de los Hechos, las cartas paulinas, que son utilizados por los teólogos del reino ahora. Ellos van a cada versículo bíblico y ellos buscan, claro está, respaldar su posición, que es algo interesante porque yo no sé si ustedes saben esto, pero en las universidades y en los colegios de teología, seminarios teológicos como cualquier otro universidad, para tú hacer una obra, tú tienes que respaldar tu posición citando autores que previamente han visto el mismo tema. Entonces, con tal, lo que está sucediendo hoy en los seminarios y en las universidades es de que con tal de que tú presentes bajo el formato de Turubian se llama, las citas adecuadas, no importa cuál sea tu posición. Ellos lo que quieren ver es el formato, que tú estás respaldando lo que estás diciendo con otras cosas. ¿Me explico? Bueno, eso es lo que ellos están haciendo aquí, pero lo están haciendo con el uso de ciertos versículos bíblicos para respaldar su posición de que el Señor Jesucristo está gobernando en estos momentos desde el cielo en estos momentos. ¿Se dan cuenta? Pero la labor tiene que ser una labor ardua de los teólogos que conocen la palabra de Dios, sabiendo que la administración de oikonomía, que es la administración de la casa de Dios, tiene que ser, por ende, de acuerdo con lo que se le dice a Moisés, que el reino de Dios va a ser algo futuro y va a ser terrenal. Y eso no se puede deslindar de la información otorgada en el Antiguo Testamento, alegorizando el lugar que es terrenal y poniéndolo espiritualmente en el cielo. No concuerda. Entonces, por eso tenemos que ir a todos estos versículos bíblicos para tener la certeza, pues, de que lo que nosotros estudiamos es válido, es verdadero y que no nos podemos dejar llevar por esa corriente, pues, que es ahora ha tomado una fuerza extraordinaria, porque la mayor parte de las personas, como ustedes bien saben, no quieren conocer la palabra de Dios, sino que van una semana a la iglesia y ahí escuchan unas cuantas cosas y ellos creen todo lo que les dicen y se van a su casa, pero no escudriñan la Escritura. Pero resulta que nosotros sí escudriñamos la Escritura aquí, como los debería, y nosotros nos damos cuenta de que aquí hay algo que no concuerda con ese asunto de la teología del reino ahora. Entonces, aquí vemos que vamos a dirigir nuestra atención hacia un manojo de textos que se encuentran en las epístolas generales y en el libro de Apocalipsis en particular, que los teólogos del reino ahora utilizan típicamente para respaldar su posición, y el primero que les quiero presentar es el de Hebreos 12:28. Hebreos 12:28, y en esta ocasión se los voy a poner tanto en el inglés
perdón, en el español como en el griego, porque hay ciertas palabras que tenemos que abordar. ¿Por qué? Porque las palabras se encuentran en el griego, en el cual fue escrita el Nuevo Testamento. Recuérdense que el Nuevo Testamento no fue inspirado en español, ni en inglés, ni en francés. Fue inspirado en el idioma original del griego común, el koiné, el griego koiné, que le llaman. Entonces, fíjense lo que nos dice este versículo. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante el cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. ¿Okay? Ahí están viendo el versículo que ellos están utilizando de las epístolas generales. Entonces, con esto en mente, nosotros nos damos cuenta que aquí el verbo paralambano, que ustedes pueden ver subrayado, paralambanotes está ahí, ¿verdad? Porque está en el plural, paralambanotes, paralambano, se encuentra conjugado en el tiempo del participio presente y está traducido al español con 3 palabras, puesto que recibimos. ¿Se dan cuenta? Ahí está el paralambano, ahí lo pueden ver, pero aquí arriba está traducido puesto que recibimos. O sea que está traducido con 3 palabras. Si ustedes, el griego es muy parecido, el alemán es muy parecido al griego, y el alemán utiliza mucho el prefijo y el sufijo. Con una palabra te dice varias cosas a la misma vez. Bueno, lo mismo ocurre con el griego, porque aquí tiene el prefijo para lambano y después ontes, que es el sufijo plural, te está hablando de que hay un grupo de personas que ha recibido. Es un grupo de personas que ha recibido ciertas cosas y eso es interesante entonces. Lo que pasa es que tenemos que verlo pues cauciosamente y paulatinamente para saber exactamente de qué se trata. Este indica que algunas personas han recibido pues el reino y es una manifestación presente en la vida de un hijo de Dios. Eso es lo que propone este campo, que es una manifestación presente hoy en un hijo de Dios. Y aún así no es necesario cambiar la definición consistente, bíblica y terrestre de la palabra reino, que aquí se encuentra pues basado en una referencia vaga a en la conclusión de una epístola, que es lo que ellos están haciendo. Parece mejor interpretar esta referencia basada en la distinción que existe de jure de facto, que hemos venido estudiando por las últimas 4 clases anteriores. Hemos visto el asunto legal de jure de facto, o sea, legalmente y de hecho poseerla. O sea, tienes el título, pero todavía no lo has poseído, pero te pertenece a ti, pero todavía no lo has poseído. ¿Okay? Eso es lo que estamos viendo, de jure de facto. Mientras que legalmente los creyentes son herederos del reino, legalmente nosotros ya tenemos el papel que nos da a nosotros el título. ¿Okay? O ya somos herederos del reino venidero de Dios, pero el reino todavía no es un hecho en la faz de la tierra. Y de ese modo, pues todo lo que enseña Hebreos 12:28 es que los creyentes son ciudadanos del reino terrenal. Fíjense que la palabra es reino terrenal porque el reino de nuestro Señor Jesucristo es terrenal. Él tiene que regresar a la faz de la tierra a gobernar. No es espiritualizado en el cielo. Terrenal que va a venir en vez de ser ciudadanos de un reino espiritual presente. O sea, un reino davídico actual. En lo que concierne pues a Hebreos 12:28, Alba McLean explica lo siguiente, y se los voy a poner aquí porque ustedes saben que este es un erudito de la palabra, y él nos dice, no es raro que la Escritura a favor de los creyentes asevere la posición en lo que concierne a ciertas bendiciones aún antes de ser poseídas en la experiencia cristiana, en nuestra vida. Todavía no las poseemos, pero sabemos que la tenemos. Entonces, comparando a 1 Corintios 3, 21 y 22, donde dice que todas las cosas le pertenecen al creyente, aún así, entre esas cosas se encuentran algunas que están aún al porvenir, que todavía no las tenemos. Entonces, aquí tienen ustedes la cita de 1 Corintios 3, 21, 22, que dice lo siguiente, así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes, miren esto, todo es de ustedes, ya sea Pablo o Apolos o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es de ustedes. ¿Por qué nos dice a nosotros que todo es de nosotros? Bueno, porque resulta que el Padre le ha sujetado todas las cosas al Hijo. Todo se lo ha sujetado. Y nosotros tenemos una posición exaltada de que nosotros estamos en el Hijo. Y si estamos en el Hijo, nosotros tenemos todo. ¿Se dan cuenta? Pero nosotros no vemos que tenemos todo en estos momentos.
O sea, eso es algo que va a ser por venir. Cuando dice todo, incluye a los ángeles van a estar por debajo de nosotros. En estos momentos son superiores a nosotros. Ellos no tienen la limitación del cuerpo terrenal como la tenemos nosotros, que es un cuerpo, estamos hablando de un cuerpo químico hecho de la tierra y del barro, pues ellos no tienen ese tipo de cuerpo, son superiores en su posición presente. O sea que legalmente la posición es certera, el cristiano tiene el título, a pesar de que aún la experiencia de poseerlas todavía sea futura. O sea, es lo que él concluye. Y en lo que concierne a Hebreos 2.28, otro erudito que es E.R. Craven, que yo les he hablado también de él, que murió en el año 1908, él hizo un libro que se llama Excurso sobre Basilea, que es el reino de Dios. También nota algo similar. Él dice que la recepción de Basilea, recibir el reino, del cual aquí se habla manifiestamente, puede ser de jure, manifiestamente, de jure que es legalmente. Él está diciendo, de acuerdo a la ley, es legal, la poseemos, ya tenemos el título. Los creyentes en la tierra reciben un título seguro de su futura posesión, ya nos pertenece a nosotros. O sea, si ustedes compran una casa, ustedes van a recibir, si la compran cash, pues van a recibir el título de posesión de la casa, pero todavía no han ido a la casa a poseerla, ¿verdad? Ustedes la compraron, pero no han mudado sus muebles, etcétera, etcétera. Las personas que compran las casas están en Singapur, por ejemplo, y saben que van a ser transferidos aquí, tienen un abogado que les hace la transición de los papeles y compraron la casa que ellos querían, le enseñan la foto, etcétera, etcétera. Y ya la casa es de ellos, que ya la compraron, pero todavía no la están disfrutando porque están en Singapur todavía. Cuando ellos vienen a los Estados Unidos, entonces pueden ir a su casa. O sea que de jure, legalmente es su casa, ellos tienen el título, ellos son los que pagan los impuestos, etcétera, pero no la han vivido todavía porque no han venido aquí todavía. Eso es lo que ocurre con lo que nos está diciendo el Señor. Entonces, eso es en lo que concierne pues a este versículo de Hebreos 12:28. Y ahí vemos que hemos desmantelado este asunto y hemos visto el por qué no es como ellos dicen, que se tiene que ver como de jure y no de facto. Ya no está siendo llevado a cabo desde el cielo, sino que es algo que tenemos legalmente, pero que va a ser posteriormente dado a nosotros cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay otro que es muy interesante que utilizan ellos en el campo de la teología del reino ahora, y tiene que ver con la primera de Pedro 2.9, que habla de un reino de sacerdotes. Primera de Pedro 2.9. Y como les dije anteriormente, Éxodo 19:5 al 6 representa la primera referencia al término reino en relación con el reino de Dios en toda la Biblia. Fíjense que el libro de Éxodo es parte del Pentateuco. El Pentateuco fueron los libros que se le fueron dados a Moisés en el monte Sinaí, la revelación divina. O sea que desde esa época se está hablando del reino terrenal futuro del Mesías en la faz de la tierra. Y estuvimos estudiando precisamente ayer en el libro de Deuteronomio cómo Dios escoge al pueblo para adquirir una parcela de terreno en la cual pueda establecer su gobierno, el Mesías. ¿Okay? Por eso él no quería que se mezclaran con nadie, tenía que haber pureza dentro del pueblo de Israel, porque era un pueblo escogido con grandes beneficios extraordinarios si ellos hacían caso del Señor. Pero el Señor no es respetador de personas. Si tú no haces lo que Él quiere, tú también vas a recibir tu justo merecido. Eso es algo muy interesante porque Él no hace excepción de personas. Yo les comenté que Él mismo acabó con su propio pueblo en el desierto por la incredulidad. Estamos hablando de toda una generación que murió por incredulidad. Hubiera podido entrar en el asunto de 1 mes y medio de travesía y hubieran estado dentro de su tierra prometida. Pero no creyeron, entonces los hizo divagar por 40 años y esa generación la aniquiló. Y lo mismo hace con las personas que están en el lado al otro lado, al lado oeste del río Jordán, que es la tierra de Canaán. Él va a eliminar a todos esos pueblos por medio de la mano de su pueblo judío. ¿Por qué? Porque ellos estaban totalmente retirados y ya habían entrado en la máxima expresión del satanismo, de lo que era el sistema cósmico. Pero él no hace acepción de personas. Aquí yo tengo amigos judíos que a veces me hacen la pregunta de por qué, cómo es posible que, por ejemplo, se permita que Hitler mate a 6 millones de judíos. ¿Okay? Pero ellos no conocen las maldiciones y las bendiciones que se encuentran en el monte Ebal y en el monte Gerizim.
Y si tú no sabes lo que se encuentra ahí, entonces no sabes por qué ocurren estas cosas. Porque es explícito en el monte Gerizim que las maldiciones son terribles para Israel. Terribles, aniquilación total, es lo que dice el Señor. Si ustedes se separan de mí, ¿por qué? Porque tienen un velo sobre los ojos y no han visto a su Mesías. En el momento que vean a su Mesías, inmediatamente comienza el asunto a funcionar de la manera correcta. Pero ellos le echan la culpa a la cristiandad. Dicen, no, que los cristianos son los que proponen eso y los cristianos son los que quieren eliminar al pueblo. No, señor, eso está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que no se los leen. ¿Okay? Pero ahí está, en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio. Estoy hablando de los libros fuertes del Antiguo Testamento, ahí está toda la información y la respuesta de por qué ocurren esas cosas. Entonces, claro está, como les dije anteriormente, aquí está la representación. Y les voy a poner a Éxodos 19:5 y dice lo siguiente, es Éxodos 19:5 al 6. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, lo primero que dice es si guardan mi pacto. Esto es un pacto por escrito con el pueblo de Israel, en el cual la primera parte del pacto es Dios y la segunda parte es Israel. Si guardan mi pacto, será mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa, o sea, separada. Cuando dice santa, quiere decir separada, ya nosotros entendemos que la palabra guiaos, bueno, aquí se utiliza otra palabra en el hebreo, pero en la Septuaginta es guiaos, de todas maneras, se está hablando de que ese pueblo separado para Dios, que no se podía mezclar con las naciones paganas porque a través del sincretismo se destruía la afiliación que había del corazón con Dios. Para que funcione tiene que haber amor por Dios, tienes que amar a Dios, para que si no, no funciona. Entonces, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces ahí tienen ustedes que como parte de estos versículos son citados en 1 de Pedro 2:9, que es el que utilizan ellos para respaldar su posición de que el Señor está gobernando desde el cielo en estos momentos. ¿Okay? El Señor Jesucristo, el Mesías. Y entonces le pongo a 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo les cito este versículo muy a menudo porque para eso hemos sido llamados. ¿Okay? Pero aquí ellos utilizan este versículo para decir que el reino ha sido transferido a la iglesia. ¿Okay? Ya Israel ya no tiene nada que ver en el asunto, ahora somos nosotros en la iglesia los que tenemos todo lo que se necesita. Pues bien, los teólogos del reino ahora tratan a este pasaje del Nuevo Testamento de la siguiente manera. Si el Israel nacional es llamado un reino de sacerdotes en el Antiguo Testamento, y si estos mismos versículos son aplicados directamente a la iglesia del Nuevo Testamento, como es el caso que utiliza el apóstol Pedro, entonces la conclusión a los que ellos llegan es que la iglesia también es un reino de sacerdotes. Y así es. Y si la iglesia entonces es en realidad un reino de sacerdotes, entonces también, al igual que Israel del Antiguo Testamento, esta representa una manifestación presente del reino de Dios sobre la faz de la tierra. ¿Se dan cuenta la lógica que ellos utilizan? Que a primera vista tú dices, bueno, tiene sentido lo que están diciendo, pero tú tienes que ver la minucia, tienes que entrar y desmantelar el asunto para saber de qué se está hablando. De hecho, Anthony Okima es un teólogo amilenario que está en el campo del reino ahora, depende de esta cita en el Nuevo Testamento en su atentado de probar que la iglesia ha reemplazado permanentemente a la nación de Israel como consecuencia de los propósitos de Dios. O sea que esto es lo que se utiliza, este es uno de los versículos que se utilizan para hacer el reemplazo de Israel con la iglesia. O sea que ya Israel no es Israel, que las promesas ya se fueron, que ahora se están cumpliendo con la iglesia y que el reino milenario no va a venir, que esto está ocurriendo aquí en estos momentos y que nosotros tenemos que evangelizar a toda la tierra y cuando toda la tierra sea evangelizada y todas las personas en la tierra crean, entonces viene el Señor Jesucristo a gobernar. ¿Okay? Que eso nunca va a suceder, para comenzar, porque eso indicaría que el libre albedrío del hombre no estuviera vigente. Si tú tienes 10 personas con libre albedrío, tú le presentas un caso y una de las 10 va a diferir, ¿okay? Porque cada uno ve y procesa información de maneras diferentes. ¿Me explico? Entonces es lo mismo que un accidente. Si 10 personas ven un accidente, cada persona te va a dar su punto de vista.
ver las cosas de una manera diferente, perfiles diferentes, etcétera. Y es su punto de vista. Entonces, de manera similar que este señor Anthony Hoekema, Paul H. Meir dice, que también es del campo del campo milenario. La doble descripción de la nueva comunidad enseña por medio de este lenguaje que la iglesia ahora ha tomado el papel de Israel. ¿Cuenta cómo comienza eso? Recuérdense que hay una sutileza impresionante en la transición que se hace, porque tú cambias primero una palabra y el significado de una, si el otro campo acepta eso como tal, entonces ahora tú puedes entrar de la tesis, pasaste a la antítesis y ahora tienes una nueva síntesis. Ahora la nueva síntesis llega a ser la nueva tesis. Entonces ahora vas a subtraer otra palabra que se asemeje más a la primera. ¿Se dan cuenta? Y así es que ellos han entrado. Por eso utiliza nuestro Señor Jesucristo la analogía de la levadura, porque lentamente ella se va colando a toda la masa. Si tú permites que un poquito entre, toda la masa se va a ir. Y eso es lo que va a pasar en el mundo. En el mundo nosotros sabemos que las cosas van a empeorar porque la palabra de Dios nos dice que se van a empeorar. Nosotros sabemos que se van a empeorar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que se van a empeorar, no van a mejorarse, y eso precisamente es lo que ha venido sucediendo. Entonces, Paul dice, la doble descripción de la nueva comunidad enseña por medio de este lenguaje que la iglesia ahora ha tomado el papel de Israel. Primero de Pedro, fíjense ustedes ahora lo que quiero presentarles, que Primera de Pedro 2:5 dice, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y después de eso también tenemos a 1 de Pedro 2, el 9 al 10, que nos dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anuncien las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y después dice, pues ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios y no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. ¿Okay? Ahora mantengan eso en mente porque aquí todo lo que Pablo estaba indicando por medio de esta cita del Antiguo Testamento de Éxodo 19, 5 a 6, aquí en Pedro 1, primera de Pedro 2:9, es que la iglesia es análoga o similar al programa del reino de Dios a través de Israel en algunos aspectos. ¿Okay? Uno de los principales aspectos es que sí, ellos estaban ahí para diseminar el evangelio de la salvación, pero era una ubicación geográfica. La iglesia no tiene una ubicación geográfica. La iglesia está en toda la tierra. ¿Se dan cuenta? Ahí hay una distinción grande, pero sí tenemos la comisión. Ahora, esta interpretación limitada es preferible en comparación a la noción de que la iglesia es el nuevo Israel, o la manifestación presente del reino de Dios sobre la tierra, cosa que no es, como es presumido pues por los teólogos amilenarios. Recuérdense que milenio es el reino de 1000 años del Señor Jesucristo, y el alfa privativo griego de a niega el milenio, no milenio, a milenio. Entonces, ellos no creen que hay milenio. En otras palabras, así como Israel fue el representante de Dios a las naciones y llamado a ser a una vida de santidad, el propósito de la iglesia es análogo en lo que concierne a ese llamado misionero y a la santidad personal. Sí, porque eso proviene de la política de Dios y ahora está pidiendo un pueblo que haga lo mismo, pero ahora el pueblo pues está en todos los creyentes. Es más, ahora nosotros somos nada más y nada menos que el templo del Espíritu Santo. ¿Okay? Solamente en Israel había un solo templo, lugar de adoración, pero espiritualmente ahora nosotros somos el templo. ¿Se dan cuenta? Muy importante la distinción, porque ahora nosotros, cada uno individualmente, es el templo de la gloria Shekinah. Él reside en nosotros. Ahora, la falacia es una falacia lógica el asumir que la similitud es igual a la igualdad. Que se semejen no es lo mismo que sean iguales. Para demostrar la naturaleza ilógica de asumir que que la similitud es lo mismo que la igualdad, permítame entonces utilizar una ilustración que yo les he dado a ustedes previamente, que tiene que ver con el asunto de los carros. Tengo 2 carros en mi garaje que son muy similares. Ambos tienen volante, todos los carros tienen volante. La mayor hoy en día está cambiando un poquito, pero el 99.9% de los carros tienen volante. ¿Okay?
tiene un motor para que lo haga mover. Hoy en día vienen los motores eléctricos, pero de todas maneras tiene un motor, ¿verdad? Y tienen 4 ruedas, tienen cinturones de seguridad, etc. Sin embargo, sería una falacia el asumir que un carro es igual a otro simplemente tomando en cuenta esas similitudes. No son iguales, son de diferentes marcas, tienen diferentes actitudes cuando aprietas el acelerador, ¿verdad? O sea, tiene una serie de cosas, más caballo de fuerza, menos caballo de fuerza, etc. De esa manera, solamente porque existen algunos puntos similares entre el programa del reino de Dios a través de Israel y a través de la iglesia, no significa necesariamente que la iglesia llegue a ser el programa del reino a través de la nueva identidad como Israel. Para nada, porque la iglesia no es Israel. Israel no es la iglesia. Ahora, sucintamente lo pone el Señor Jesucristo de esta manera. Yo tengo 2 rediles. Punto. Así de fácil. El redil que es Israel y el redil que es la iglesia. O sea, se entiende fácilmente, no tienes que tener un doctorado para entender el asunto, ¿verdad? Pero lo que estamos haciendo aquí en estos momentos es que la sofisticación que ha llegado a la iglesia es tal que nosotros tenemos que defender la posición que nosotros tenemos, que es la posición correcta, ¿okay? ¿Basado qué? Basado en los versículos bíblicos que la respaldan, que son muchísimos. Hay una preponderancia de evidencia que indica las cosas de esta manera. Entonces, y yo les he dado versículo tras versículo tras versículos. Yo sé que a nosotros se nos olvida, claro está, porque es mucha la información, pero en el trasfondo de nuestra mente nosotros tenemos el hecho de que estamos haciendo las cosas de la manera que deben ser. Entonces, además de todo esto que les he dicho, Primera de Pedro 2:9 puede que no esté dirigida a la iglesia universal, sino solamente a esa audiencia limitada de creyentes del remanente judío dentro de la iglesia. Muy interesante ese punto. Ahora veamos de nuevo lo que está diciendo aquí. Pedro hace esto, porque estamos viendo ahora las otras epístolas de la siguiente manera. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, de la diáspora, esa es la palabra griega, en el griego se pronuncia diáspora, que son los dispersados, los que salieron fuera de, en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos. ¿A quién se está dirigiendo? Aquí en la carta, al inicio de la carta, se está dirigiendo a los expatriados de la dispersión. A la dispersión, ¿a quién se está refiriendo? A Israel, a los judíos. Él era el apóstol de los judíos, ¿se dan cuenta? Entonces aquí tenemos, cuando llegamos al principio, nos damos cuenta que él está hablando a través de esto a los judíos. Está hablando a los que han creído en el Señor Jesucristo, que tienen ellos esta información específica para ellos. Entonces, curiosamente ausente de Primera de Pedro 1:1 es cualquier referencia al hecho de que la carta de Pedro haya sido dirigida a la iglesia o a las iglesias de, ¿ok? Que es una fórmula que utiliza el apóstol Pablo. Cuando comienza, está dirigido a las iglesias, es una carta universal. Se llaman cartas universales porque es a la iglesia. Ahora, que sea universal o no sea universal, no importa, sigue siendo la palabra de Dios para que nosotros nos enteremos de las travesías de los judíos y que se está dirigiendo específicamente a un pueblo, al pueblo judío, ¿okay? Que todavía tiene, en virtud de los genes que tiene de Abraham, Isaac y Jacob, son judíos. Ahora están en la edad de la iglesia y sí, si creen en el Señor Jesucristo son parte de la iglesia, son parte de la familia real, pero no cesan de ser judíos, ¿okay? Y esa es la parte que tenemos que ver. Pablo utiliza esa fórmula familiar entonces cuando se dirige a toda la iglesia. Ahora, ciertamente que Pedro la hubiera empleado si tenía a todas las iglesias en mente, pero en vez de eso, Pedro se dirige a aquellas personas que han sido expatriados, que es la traducción de la palabra griega diáspora. Ahí están, ustedes ven, de la palabra dispersión, no de la palabra expatriados, esa es otra palabra. El uso de Pedro de la palabra diáspora en Pedro 1:1, Primera de Pedro 1, se refiere a los judíos en la dispersión entre los gentiles, a eso se refiere. Y la palabra diáspora es utilizada en todas las cartas del Nuevo Testamento, refiriéndose a los judíos dispersados. Se usa exclusivamente de esa manera. Entonces le voy a dar un par de versículos que hablan de esto, acerca de la diáspora. Y se encuentra el primero que les quiero dar en Juan 7:35. Decían entonces los judíos entre sí, ¿a dónde piensa irse este que no le hallemos? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión, que es la diáspora, entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Se dan cuenta? Está hablando de los judíos en la dispersión. ¿Por qué son los judíos en la dispersión? Bueno, porque recuérdense que el Imperio Romano
a través de Tito, utiliza sus legiones para devastar y destruir a Jerusalén. Él comienza con las otras ciudades, por otras ciudades y va destruyendo, y lo que pasaba es que a medida que él iba por las partes pequeñas, porque esa es la táctica del ejército romano era muy interesante. Ellos primero iban tomando posesión de las ciudades pequeñas, que tenían menos con qué defenderse, ¿verdad? Entonces lo que pasaba es que esas personas huían a Jerusalén, que era la ciudad principal. Y en la ciudad principal era que se conglomeraban. Entonces tomaban posesión de esos lugares y ya pues los judíos no podían entrar a esos lugares porque ahí tenía las guarniciones romanas. Entonces poco a poco ellos van sacando a todos los pueblos aledaños a Jerusalén y los van concentrando en Jerusalén. Y a la final, el ataque final de todas las legiones de Tito es contra Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Entonces, y por eso él está hablando de esa manera. O sea que esto es algo muy interesante y después lo podemos ver también en Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, la diáspora. ¿Se dan cuenta? Está dirigida a estas personas que han salido de Israel, que están en la diáspora, que Él quiere que ellos conozcan el Evangelio de la salvación, señoras y señores. Muy interesante. En la Septuaginta también se encuentra la palabra diáspora con el mismo uso. La Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento producida en Alejandría, donde estaban los eruditos. 70 hombres se dedicaron a hacer eso, eran judíos y hablaban griego y la tradujeron al griego. Entonces, aquí vemos que algunos tratan de mitigar la fuerza de este argumento, notando que mientras que el artículo está ausente de la palabra diáspora en 1 Pedro 1:1, sí se encuentra presente en Juan 7:25. O sea, el campo de la teología del reino ahora dice que este es el caso. Sin embargo, o sea, esta es la defensa, la ausencia del artículo simplemente disminuye la intensidad de una palabra en el griego en vez de alterar su significado. Por eso apóstol en 1 Pedro 1:1 tampoco tiene el artículo. Sin embargo, el autor del libro sigue siendo el apóstol Pedro. ¿Se dan cuenta? O sea que lo que ellos utilizan para respaldar su posición no tiene son ni ton. Cuando tú lo ves en virtud de todo lo que se ha escrito, pues no encaja. Lo que pasa es que no encaja lo que ellos están diciendo con lo que ya está escrito, porque la Biblia se defiende a sí misma. Pero nosotros, aquí hoy en día en esta iglesia, lo que queremos hacer de nuevo es ver nuestra posición, porque ustedes van a tener la oportunidad de hablar. Nosotros generalmente hablamos con muchas personas que vienen del campo católico, ¿verdad? Y en general ustedes van a encontrar que hay una gran cantidad de ignorancia dentro de ese campo porque no les enseñan la palabra de Dios, pero ellos mantienen dogmáticamente una posición que no pueden respaldar, ni siquiera conocen. ¿Okay? No la conocen, simplemente que la oyeron estudiar y ya. Y nosotros tenemos la oportunidad de enseñarles a ellos la información que corresponde para que ellos sepan de que aquí estamos nosotros para colaborar como trabajadores pues en el reino de Dios, que es espiritual en el sentido de que espiritualmente nosotros estamos salvando a las personas de las tinieblas a su luz admirable a través del evangelio de la salvación, pero que posteriormente esas personas que han sido salvadas van a venir a gobernar en el reino milenario del Señor Jesucristo cuando regrese por segunda vez. ¿Okay? Entonces ahí culminamos la primera clase, vamos a seguir en la segunda clase porque hay mucha información acerca de este asunto. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo tu consejo para nuestra vida el día de hoy. Te pedimos todo esto para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.